realizar la exposición sobre la temática MOSFETs y JBT, Drivers Technology and Application. Mi nombre es David Alejandro Duarte y el de mi compañera es Melanie Gabriela Polo. Bueno, las temáticas que vamos a trabajar el día de hoy es principalmente qué es un inversor monofásico y trifásico y dos aplicaciones correspondientes, una con un Zener y otra un puente inversor trifásico. Entonces, comenzando con el inversor, pues es un dispositivo que permite transformar una tensión o una corriente continua en una tensión simétrica de salida, también conocida como corriente alterna. Esta señal de salida en ocasiones puede ser triangular, sinusoidal o la más conocida por estos inversores es una señal cuadrada eh, con unas características que van a ser la frecuencia dada por los switcheos de en estos casos las switches de semiconductores, los cuales son BJT, MOSFET, entre otros, y la magnitud que en ocasiones puede ser distinta dependiendo del circuito aplicado, ya siendo uno de medio puente, que como su nombre lo indica, entonces el voltaje de salida va a ser la mitad del voltaje de entrada, mientras que si es el puente completo, su voltaje va a ser correspondiente a la entrada. Como podemos observar en la imagen, el primer circuito es un inversor monofásico de medio puente, como se explicó anteriormente. El voltaje de entrada es Vs y el de salida va a ser la mitad de ese voltaje de entrada. El primer circuito puede tener una carga netamente resistiva o inductiva y la figura de abajo es un mismo circuito, sin embargo se implementan transformadores. En la imagen de la derecha podemos evidenciar las formas de onda con una carga netamente resistiva, donde se evidencia la señal alterna con una amplitud de menos Bs medios o más Bs medios, o también puede ser una señal corriente sinusoidal fundamental. ¿Ya? Y continuando pues con la explicación del inversor trifásico, este se compone pues del mismo circuito explicado anteriormente, con una modificación breve que será en sus ángulos de disparo, que posteriormente se explicará en la gráfica. Un ejemplo de estos es un generador a partir de una turbina, el cual pasa por un proceso de rectificación del voltaje generado y ese voltaje es necesario volver a aplicar una inversión para así obtener tres fuentes alternas, lo que hace un equivalente a una fuente trifásica. Los esquemáticos, como podemos observar, de la misma fuente de voltaje DC salen las correspondientes voltajes alternos, pero con la diferencia de que estos tienen que estar a cierto ángulo de disparo. En la figura de la izquierda se puede observar tres señales sinusoidales, cada una desfasada a 120 grados. La diferencia, o no, todos son iguales. La diferencia de su desfase tiene la misma amplitud y su ángulo de disparo pues va a cambiar. Bueno, a partir del paper que comentamos al inicio del video, se extrajeron dos circuitos. Uno que es el que estamos viendo en estos momentos, que es uno de puente, un inversor de monofásico, trabajado con un puente H para la conmutación fija de un controlador PWM. En este caso puede ser para aplicado sobre un motor. Como primera parte del circuito son los elementos, tenemos un microcontrolador, tenemos un IXTD404 que es un driver de potencia, tenemos cuatro transformadores, dioseners, los switches de semiconductores, los que se encargan de realizar la correspondiente eh, inversión de la señal. Entonces el primer paso es configurar el microcontrolador. Este va a generar cuatro señales A, B, C y D,
las cuales son insignificantes para la activación de este circuito de potencia, por lo que se necesita el driver de potencia mencionado anteriormente, que se encarga de elevar esas señales para que sean capaces de accionar los gates de los transistores o los MOSFETs, dependiendo de los semiconductores seleccionados para este circuito. Las señales amplificadas por medio de los drivers IXDD404 se encargarán de activar los diferentes MOSFET o semiconductores o BJTs, dependiendo de lo que se quiera usar, en el puente H, en el cual esa configuración de la izquierda se puede traducir en un circuito más simple, que sería el de la derecha, donde tenemos 4 switches que representarían los 4 semiconductores y se conmutarán alternadamente. Entonces el switch 1 y el switch 4 serán conmutados y la carga verá una tensión de más BS. Mientras que cuando conmuten el switch S2 y S3, la carga verá una tensión de menos BS. El siguiente circuito que vamos a comentar es uno aplicado al control de un motor AC de corriente alterna trifásico. Los drivers que se van a trabajar es el módulo IXYS o también se puede trabajar el IXDD414. También el uso de autocupladores. Entonces, el circuito está dividido por un convertidor DC-DC, el driver mencionado anteriormente, el optocuplador, el microcontrolador, un botón y la etapa correspondiente del inversor con una carga en paralelo, en este caso que iría al motor. Entonces, pues así como se realizó anteriormente, el primer paso es realizar la configuración del microcontrolador. En este caso ya no son 4 pulsos, sino serían 6 pulsos de accionamiento para realizar el respectivo ajuste trifásico y un freno dinámico que se cargará por el séptimo pulso. Estos pulsos van a ir referentes al optocuplador para separar las tierras de la etapa de potencia y la etapa de microcontrolador, y así garantizando que gracias al convertidor de CC obtengamos un voltaje mayor de 15 voltios que será permitido para el accionamiento de nuestro circuito inversor en la entrada de los gates de los semiconductores. Como segunda parte del circuito, observamos el convertidor inversor, el módulo de conversión inversor IXYS, el cual tiene como fin el control de pulsos y disparos generados por el optoacoplador. Entonces, como podemos observar, el botón LF va a ser accionado y dependiendo de su secuencia, va a haber una secuencia de par de diodos que a su vez van a accionar los diferentes MOSFET que están al lado izquierdo y estos se encargan de invertir el motor y el controlador de freno. Finalmente, en la parte de abajo del mismo módulo de inversor tenemos una configuración tipo shunt, esto es para generar una salida correcta para el motor. Bueno, finalmente tenemos las conclusiones. La primera conclusión es que van a haber diferentes tipos de controladores, en este caso los más novedosos son los MOSFET, IGBT, IXYS, que serán mucho mejor en su aplicación que los solo MOSFET o IGBT. Esto es debido a que permiten un control de subida, control de tiempos de subida y bajada más rápidos, igualando o superando a menudo las velocidades de los otros controladores. Entonces, en este caso, las aplicaciones de potencia, un tiempo de retardo de propagación extremadamente bajo, facilita la implementación de protección rápida contra sobrecargas o cortocircuitos, impidiendo que los objetos, sí, los componentes se dañen fácilmente. Otra conclusión es que es una necesidad ahora que las operaciones de frecuencia de conmutación sean muy bajas, por lo que las pérdidas de comunicación predominarán
en el presupuesto de pérdidas de potencia de los interruptores de semiconductores. Reducir las pérdidas de conmutación se convierten entonces en el objetivo crucial hoy en día. Y como última conclusión, tenemos que la importancia de los controladores y drivers de potencia radica en que proporcionan control, regulación, protección, eficiencia energética y capacidades de conmutación. Su correcta aplicación y selección son fundamentales para garantizar el rendimiento, confiabilidad y seguridad de sistemas de electrónica de potencia. ¿Listo? Muchísimas gracias.